Hola, bienvenidos a Divina Manzana. Los saluda Luciana de la Fuente. A partir de hoy los acompañaré a través de este programa donde les vamos a dar consejos valiosos de cómo nutrirnos de manera saludable para poder llevar una vida sana, llena de vitalidad y prevenir y hasta tratar enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y la hipertensión arterial. Solo por mencionar algunas de ellas. Existen miles de maneras de alimentarnos, pero solo una de nutrirnos. Es por eso que Divina Manzana los guiará adecuadamente por la ruta de la vida saludable. Pero antes, permítanme presentarles al equipo profesional que me acompañará a lo largo de todas las ediciones de Divina Manzana. En primer lugar, vamos a invitar a la doctora Teresa Blanco, una profesional de amplia trayectoria en el campo de la nutrición. Bienvenida, doctora Blanco, ¿cómo está? Un gusto verla, Luciana. Buenos días. Y cuéntenos, ¿cómo así usted empezó en el tema de la nutrición? Cosas de Dios, probablemente. Enseñaba yo en la Facultad de Medicina, donde hay un laboratorio muy grande, bioquímica y nutrición, y tuve la suerte de recibir un laboratorio a mi cargo y lo dediqué todo a alimentos. Y comencé poquito a poco a ver cómo la química que yo había estudiado, pensando en otros espacios, tenía dentro del alimento su verdadero espacio. O sea que usted primero fue química y después fue nutricionista. Los 3 posgrados que hice ya los hice dirigidos a la nutrición y a la bioquímica. Pero esa química me enseñó que donde ella se desarrolla al máximo, con 300, con 400 estructuras en cada alimento, era lo que yo tenía que estudiar. Y por eso cambié un poquito el rumbo y traté de enseñarlo a los médicos con ese sentido. 1000 veces prevenir una enfermedad con alimentos que curarlo una enfermedad. Claro, porque los alimentos son nuestra medicina, ¿no es cierto? Así es, nuestro refrigerador, como hemos hablado en estos días, es ese montón de vida que basta abrirlo para recibirla. La farmacia. La farmacia. Gracias, doctora Teresa, por acompañarnos. Y ahora les vamos a presentar al doctor Federico Martínez, médico con especialidades en pediatría y medicina integrativa y funcional. Bienvenido, doctor Federico. ¿Cómo está? Un placer estar contigo en el programa. ¿Cómo está? Gracias. Y cuéntenos, ¿qué significa medicina integrativa y funcional? La medicina integrativa no solamente toma en consideración el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. La integración, entonces, de mente, cuerpo y espíritu. Integra todas sus terapias considerando estos 3 factores tan importantes. Perfecto. Y por otro lado, la medicina funcional lo que busca es la causa de las enfermedades, que es tremendamente importante para evitar serias complicaciones y serias confusiones con el tratamiento. Y para dar un tratamiento adecuado, ¿correcto? Exactamente. Ok, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos y gracias a los dos por ser parte de Divina Manzana. En el siguiente bloque les presentaremos a los verdaderos protagonistas de Divina Manzana, los alimentos. Esa gran variedad de riqueza natural que poseen una serie de propiedades, tanto nutritivas como curativas, en su estructura química y que las tenemos disponibles en diferentes formas y colores. Ya regresamos. La vida está llena de experiencias, de recuerdos que no se olvidan, de canciones, color, fantasía, de amistad, de aventura, de momentos que nos hacen crecer y ver las cosas como nunca antes las habíamos visto. La vida está llena de experiencias. Coloring Dreams, porque las primeras experiencias son las que cuentan. ¿Es esta tu pasión? Crecer. Crear. Sorprender. ¿Es esto lo que amas? Nosotros también. Domina las mejores y más sofisticadas técnicas de pastelería y panadería del mundo. No esperes más y sé parte de la mejor generación de chefs pasteleros y empresarios culinarios que el mundo está por conocer. San Ignacio College. Tu pasión
es la nuestra. ¿Es este tu sueño? Descubrir. Crear. Innovar. ¿Es esto lo que amas? Nosotros también. Domina las 5 mejores cocinas del mundo, incluida la reconocida cocina peruana. No esperes más y sé parte de la mejor generación de chefs y empresarios culinarios que el mundo está por conocer. San Ignacio College. Tu pasión es la nuestra. Prepárate para trabajar en un mundo globalizado. San Ignacio College, la primera institución educativa latinoamericana con certificación en los Estados Unidos. En San Ignacio College te ofrecemos los programas y especialidades más solicitados en el mercado laboral con una formación 100% práctica. Prepárate para identificar, aprovechar y emprender negocios de éxito en cualquier parte del mundo. Infórmate sobre nuestros programas de becas y ayuda financiera. San Ignacio College. Formamos emprendedores con visión global. Seguimos en Divina Manzana. Permítanme presentarles ahora a nuestros principales protagonistas, los alimentos. Y para saber de cada una de sus propiedades, la doctora Blanco nos va a explicar sus estructuras químicas, cómo utilizarlos para lograr una nutrición óptima. Para una explicación más clara, los hemos ordenado en grupos: vegetales, frutas, cereales, frutos secos y leguminosas. Doctora, ¿y por qué no empezamos por el brócoli? Que sabemos que tiene un gran contenido de antioxidantes y también es anticancerígeno, pero también tiene un alto valor proteico, ¿correcto? Así es. Dentro de las verduras destacan 2 inflorescencias, o sea, flores, coliflor y brócoli. Y cuando estudiamos su calidad, su cantidad de nutrientes, nos encontramos con algo que no es común en las verduras. 5 a 5.2 gramos es proteína. Entonces no estamos solo dándole frescura, color, sabor, le estamos dando un nutriente valioso. La coliflor es muy similar y depende, si prefieren el verde, cogerán el brócoli, el blanco, la coliflor. Claro, y esos 5 gramos de proteína, ¿por qué cantidad de brócoli? Por 100 gramos. Cada vez que hablamos de una cantidad, acá y en cualquier país del mundo, se refiere a 100 gramos de alimento y ya comestible. No estamos hablando de algo que hay que pelar, como por ejemplo un choclo. Claro, por ejemplo, podría ser el caso de media taza de brócoli cocido. Media taza, que además, para aquellos que quisieran tener una cantidad menor de kilocalorías, está acompañada solamente por una cantidad bajísima de carbohidratos, de 8 a 12, por lo tanto, cumple los 2 fines. Qué interesante, o sea, y además tiene mucha fibra, entonces... Tiene fibra que nos ayuda, todos sabemos, a esa necesidad maravillosa de evacuar diariamente. Perfecto, y dígame, por ejemplo, en el caso de los frutos secos, las almendras, ¿qué nos podría decir? Como han logrado esa palabra especial, secos, que significa que de todo el agua que tenían han perdido 60-62%, entonces han duplicado, quintuplicado la cantidad de sus contenidos nutrientes. Si una uva, para hablar por ejemplo de una uva respecto a una pasa, 6,5 kilos de uva nos van a dar solo 1 kilo de pasas. Y entonces, ¿qué ha sucedido en el camino? El agua se ha ido perdiendo y la glucosa, la fructosa, el poquito de proteína, el poquito de grasa se ha ido concentrando. Por suerte esto no lo sabe el que lo vende. Nos venden a veces 1 kilo de uva al mismo precio que 1 kilo de pasas, porque se hace demasiada pasa y hay mucha cantidad. La uva, en cambio, se malogra muy rápido. Claro que sí. Entonces el que vende tiene que ver sus tiempos. Y esto, para el que hace nutrición, es un regalo, porque todo eso ha concentrado. La almendra, que nadie la come fresca, tiene la 1/5 parte de su peso en grasa
y la quinta parte de su peso en proteína. Entonces, para una madre embarazada que acaba de estar ya en 12 kilos, se cuida para no llegar a más y podría tener hambre, pues podría ser un bocadito suficiente para no engordar. Y demás para un snack para los niños, Por ¿cierto? supuesto, benditas las loncheras que llevan esto porque da proteína, da grasa De las buenas. y es un sabor agradable porque esas pequeñas moléculas que le daban sabor, al estar concentradas también le dan más sabor. Doctora, y ahora hablemos del limón. Delicioso limón, ¿no? Para el peruano sobre todo, que hace de él un ayudante maravilloso para muchas preparaciones. Para el ceviche, por ejemplo. Es una fruta. Sin embargo, como no tiene sabor dulce, no tiene glucosa, no tiene sacarosa, no tiene fructosa, nosotros la utilizamos como una verdura. Pero más que para alimentar, tiene un secreto maravilloso bioquímicamente hablando. Cuando lo cortamos, ese jugo está rico en ácido málico, en ácido fumárico, en ácido cítrico. A un pH ácido no altísimo, altísimo no en número, sino fuerte, porque el pH siempre es hacia abajo cuando es ácido. Este pH evidencia estructuras químicas que están escondidas en una serie de verduras como por ejemplo la lechuga, el apio, y entonces al cortarlas y tocando ese pH ácido se evidencian estructuras sápidas y esa ensalada de lechuga cambia totalmente por tener la acidez del limón. Lo que pasa con el limón, que es tan ácido cuando está en la boca, pero avanzando comienza a encontrarse con otras sustancias químicas de nuestro organismo, entonces se convierte ya no en una acidez, sino en una alcalidad. Entonces un truco podría ser en la mañana cuando uno se levanta. 2 limones. Dos limones perfecto. exprimidos en una taza de agua tibia. Y tiene agua, y el agua siempre es bendita para todos. Todos estos alimentos son maravillosos, sobre todo por tener agua. Lo único que tiene en gran cantidad el conjunto de verduras y frutas, me refiero a los que están acá, es agua, 72, 75, 80, 92, 93% de agua. Y en ese pedacito que le queda para llegar a 100, ahí tenemos un poquito de fibra, un poquito de proteína, un poquito de 300 estructuras químicas que una le da sabor, la otra color. Por ejemplo, ahí veo una fresa. Mi vida es tanta llena de años y de experiencias químicas que en un laboratorio se pueden demostrar 312 estructuras dentro de la fresa. Y por ejemplo, cuando alguien no tiene tanto conocimiento de bioquímica o de nutrición, digamos que un tip importante podría ser cuando va al supermercado que escoja frutas y verduras que tengan mucho color, ¿no es cierto? Exacto, porque el color casi siempre es un derivado de un compuesto bueno. Le llamamos fitoquímicos para la salud. Esos pigmentos, por ejemplo, acá veo una zanahoria. Dios mío, ¿cómo podemos dejar de comer algo que va a hacer tantas funciones? Esto se llama beta-caroteno, su nombre en latino es carota. Este beta-caroteno no es todavía vitamina A, necesita un cambio bioquímico a nivel de las células, pero cuando ya es vitamina A, protege la mayoría de las membranas que tenemos las mujeres en muchos sitios delicados, en el ojo, en el intestino, en el estómago. Entonces, esto más que el agua y la fibra es, por ejemplo, su beta-caroteno, y es de color naranja. Es muy buena para la vista, ¿no es cierto? Por supuesto, para las mucosas de la vista. Y todo lo que es verde tiene otro colorante que es la clorofila. Es cierto que es vegetal y no se va a absorber tanto como el magnesio animal, pero nos quieren a veces hacer tomar más magnesio cuando si comemos esto solo necesitamos 400 miligramos al día. Entonces 12, 18, 21, 71, 14 vamos sumando. Y por ejemplo, si hablamos de vegetales que tienen mucha fibra, podríamos mencionar a los espárragos, ¿no es cierto? Qué lindo verlos tan verdes, tan blancos, tan suaves. Sabemos que se preparan muchos platos con él. Sería lindo también recordar que puede llegar de 1 a unos 7 gramos de fibra no digerible que nos va a ayudar cada día a limpiar el intestino, porque en el intestino
hay que ser muy reconocidos a un órgano maravilloso. Creíamos hace unos años que el colon era solo un depósito de sustancias que no eran aprovechables. Hoy día el colon ha tomado una importancia inmensa, sobre todo a nivel de órgano inmunológico, donde viven cientos, miles de bacterias que sí aprovechan lo que nosotros no podemos aprovechar. Y ellas comen la fibra y forman ácido butírico, ácido propiónico, ácido acético, que le regalan su energía al colon para que siga funcionando muy bien, que le es difícil, hasta que elimina lo que no sirve. O sea, para transportar lo que no sirve y eliminarlo. Así es, agradecidos al espacio. Y por ejemplo, doctora, y si queremos hablar de los vegetales con hojas, por ejemplo, la espinaca de bebé, ¿qué cosa nos podría contar de ella? Lo voy a hacer en conjunto, porque son primas hermanas por sus estructuras químicas. Como las vemos, son muy delicadas. Dijimos hace un momento, y lo repito, que los vegetales nos dan todo. Nos dan hojas, peciolos, nos dan tallitos, nos dan frutos, nos dan flores. Estas nos dan hojas, pero también nos dan un pedacito de peciolo grueso que es casi un tallo. Entonces, cuando vemos su estructura química a la luz de los números, nos da pena comerlas porque decimos, no tiene nada, solo tiene agua, 93, 94. Para 100 es propiamente mejor abrir un caño. No, porque acá hay estructuras sápidas, aromáticas, que le van a dar un sabor y un olor dependiendo de la tecnología que usemos para presentarla. Por ejemplo, cortamos la espinaca para hacer cualquier preparación, o una lechuga o la col, y automáticamente, repito, hay estructuras que no son fácilmente liberadas más que con un pH ácido, y entonces le ponemos o ácido acético, que es el vinagre, o el limón, o un poquito de naranja, que también tiene acidez, y automáticamente salen y lo encontramos más agradable. Pero también acompañan en estas verduras otras estructuras que son liposolubles, vale decir como el beta-caroteno, u otras que solo se van a disolver si le agregamos gotitas de aceite a la ensalada. Bueno, doctora, la verdad que tan interesante todo lo que usted comenta, y nos queda tan corto tiempo para hablar de tanta maravilla y tantas estrellas que tenemos aquí en la mesa. Las estrellas. Pero bueno, será para otra oportunidad. Entonces, amigos, ya saben, aderecen sus ensaladas con aceite de oliva y limón para poder aprovechar todas sus estructuras, vale decir todos sus nutrientes. En el próximo bloque tendremos al doctor Federico Martínez, quien nos hablará de la aplicación clínica del uso de toda esta información para prevención de enfermedades. Ya volvemos, no se muevan. Aquí estamos con el doctor Federico, quien nos comentará acerca de la aplicación clínica de toda la información que tuvimos con la doctora Blanco. ¿Qué es una aplicación clínica, doctor? Bueno, en la última década, Luciana, nosotros hemos visto un incremento de enfermedades crónicas como por ejemplo el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el Alzheimer, el cáncer, entre otros. Y la verdad que esto ha emergido como una epidemia que está no solamente amenazando a nuestras familias, sino también a la economía global y el futuro de nuestras generaciones. Pero este tipo de enfermedades no solamente son prevenibles, sino también son tratables efectivamente con un cambio en la dieta y con cambios en el estilo de vida. O sea, que pueden ser reversibles. Así es, así es. Por ejemplo, la diabetes tipo 2, ya hay cantidad de reportes, más de 50 estudios que demuestran que la diabetes tipo 2 es una enfermedad reversible, cosa que no se sabía, cosa que no se esperaba realmente. O sea, que nosotros podemos regresar a vivir saludablemente solamente con los alimentos. Y cambiando nuestro estilo de vida. ¿A qué me refiero con cambiar el estilo de vida? Nosotros debemos crear nuestro propio ambiente emocional, tratar de lidiar un poco con el estrés, por ejemplo a través de yoga, de meditación, de relajación, de dormir adecuadamente de 8 a 9 horas. Por otro lado, también hacer ejercicios adecuados, justamente encaminados a este tipo de prevención.
La nutrición, que es el pilar quizás más importante, en el cual nosotros basamos esa dieta en plantas, en verduras, en frutas, ¿no? Y por otro lado también balanceando las hormonas, por otro lado detoxificando y siempre tomando en cuenta que la digestión es muy importante también, ¿no? O sea que aquí viene el concepto de la medicina integrativa, que es el estado integral, que es mente, cuerpo y espíritu. Todo balanceado y vamos a tener una vida saludable. Correcto, así es. Qué interesante, doctor. Sí. Y cuéntenos, a ver, con esta mesa tan rica de verduras y frutas, que son las estrellas de nuestro programa, ¿qué cosa debemos comer para poder estar saludables y no tener esas enfermedades crónicas? Para calificar todo este tipo de conceptos y para dar respuesta a tu pregunta, nosotros debemos entender de que solamente comemos dos tipos de alimentos, que son los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes son típicamente los carbohidratos, las proteínas, las grasas. Eso solamente nos da calorías, pero los micronutrientes, ahí tenemos los antioxidantes, los antiinflamatorios, tenemos también los anticancerígenos, los fitoquímicos, vitaminas, minerales, que son muy importantes a nivel celular. Lo que yo siempre recomiendo es de que la ensalada sea el principal alimento. ¿Y cómo se hace una ensalada? Con una diversidad de verduras, con una diversidad, una mixtura de también nueces, por ejemplo, de semillas, que es muy importante porque eso nos da los omega 3. Las grasas buenas. Que son altamente antiinflamatorias. Y por otro lado, la inclusión, por ejemplo, de la palta, que nos da los omega 9 y nos hace ese balance a nivel celular. ¿Y cómo una grasa puede ser inflamatoria? Bueno, la grasa inflamatoria porque la verdad esto se va introduciendo partículas pequeñas, sobre todo los trans fats, que son grasas que no son saludables, son grasas hidrogenadas que se meten dentro de la arteria y ocasionan un fenómeno inflamatorio. El sistema inmune se activa y la arteria completamente se inflama. Justamente ahí vienen todas las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Nuestro plato tiene que ser casi más de la mitad ensalada. Yo recomiendo un 60 a un 70% de vegetales y frutas. Por ejemplo, el brócoli o el kale, que son crucíferos. Este tipo de alimentos, por ejemplo, tienen un puñado, tienen 25 antioxidantes, más de 30 antiinflamatorios, más de 30 anticancerígenos, tienen fitoquímicos, sobre todo el diindolmetano y el 3-indolcarbinol, que son muy importantes para el metabolismo de los estrógenos. En las mujeres, por ejemplo, es fundamental de que ellas coman el kale o que coman el brócoli, porque de esa manera el metabolismo de los estrógenos se va a modular de una manera beneficiosa. ¿Y qué cierto hay que cuando uno cose las verduras pierde sus nutrientes? Efectivamente, las verduras realmente se deben cocer, deben estar medio cocidas, no deben ser cocidas completamente. Eso para las personas que les gusta, por ejemplo, la sopita de verduras, lo tienen que hacer de una manera bastante cuidadosa de no recocinar las verduras, porque pierden una cantidad de fitoquímicos, pierden una cantidad de vitaminas y minerales, ¿no? Uno tiene que establecer un balance siempre dentro de su ensalada, poniendo siempre verduras multicolores, por ejemplo, los pimientos, por ejemplo, los tomates, etc. Yo siempre incluyo en la ensalada, por ejemplo, el kion, ¿no? Que es el ginger, así como también el garlic o el ajo. Y esos son poderosos antiinflamatorios. Poderosos. El turmeric es otro antiinflamatorio, que es la cúrcuma. ¿No? Así es. Que de verdad que es superior a todas en efecto antiinflamatorio. O sea, nosotros tenemos que comer un plato muy verde, muy rojo, con muchos colores, y así vamos a cubrir todas nuestras necesidades de fitoquímicos y de nutrientes necesarios para prevenir las enfermedades no transmisibles. Exactamente. Y por otro lado también usar aceites saludables, por ejemplo el aceite de oliva para las ensaladas, para cocinar el aceite de coco, también se puede usar para las ensaladas, el aceite de palma, que son los que resisten altas temperaturas y son sumamente beneficiosos para nuestro organismo. Por ejemplo, ¿qué pasa con una fruta que tiene mucho azúcar? ¿Qué pasa ahí con el índice glicémico? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. La fructosa que viene en las frutas, recuerde que no viene sola, sino viene en la fruta también con fibra. Y la fibra justamente es la que disminuye, compensa hasta cierto punto el efecto que trae esa fructosa sobre el páncreas, ¿no? Entonces uno cuando come una fruta no hay ningún problema. El tema es cuando uno come alimentos procesados. Así es. Y con azúcar refinada. Y azúcar añadida también, ¿no es cierto? Así es.
Bueno, amigos, imagínense toda la información que tenemos aquí. La verdad que el tiempo nos queda corto, doctor, pero muchísimas gracias. Recuerda, Luciana, de que los alimentos son medicina. No son como medicina, son medicina. Los alimentos se pueden usar para tratar enfermedades, para prevenir y para tratar enfermedades. Hay muchos estudios que indican de que cuando uno cambia su dieta por 3 meses, solamente 3 meses, más de 500 genes son afectados beneficiosamente, sobre todo en el aspecto del cáncer. Es por eso que no hay ninguna medicina que pueda hacer eso, solamente los alimentos. O sea que cuando uno dice, mi papá tiene cáncer, entonces yo seguramente voy a tener también, eso es mentira. Eso es mentira porque uno con una buena alimentación y con cambios de sus estilos de vida puede perfectamente sobreponerse a esa información genética que trae. Qué interesante, doctor. Ya saben, amigos, tienen que hacer énfasis en los micronutrientes, en los vegetales y en las frutas. La ensalada, el principal plato sobre la mesa. Así que ya saben, mente sana, en cuerpo sano y un equilibrio en nuestro espíritu. Con nosotros en Divina Manzana, hasta la próxima.